¿Recordáis la película La Cosa de John Carpenter? Una película ya antigua que nos llevaba a una expedición polar donde aparecía pues un ser no deseado de otro planeta. Pues aquí tenemos la adaptación a juego de mesa. Así funciona. Bueno, pues aquí está el despliegue de este juego de La Cosa, un juego de roles ocultos bastante profundo. Voy a daros solo una pincelada de lo que hay, porque no os podemos parar a ver todas las acciones y demás. Os cuento, tenemos un tablero con la base en la que hay distintas estancias. Según las estancias hay pues unos componentes. Por ejemplo, aquí que veis cortado, el tablero es muy grande, el almacén, tendremos cerca el mazo de objetos. Aquí tendremos la sala de radio, que hay unas casillas con daño, que según el número de jugadores, esto lo he puesto para 4 jugadores, pues tendrán más o menos daño. Una zona exterior de cobertizo que empieza dañado, una sección de daño para el helicóptero y también unas fichas de combustible, barriles de combustible que según el número de jugadores empiezan aquí en la parte exterior. Tenemos un almacén con fichas de combustible también según el número de jugadores y luego la sala de generador y sala de calderas para dar luz y para dar calor, que tienen 4 cada una. Tenemos la armería, donde hay un mazo de armas, tenemos la jaula, que es una localización especial que tiene cerca esta carta, y el mazo de localizaciones. Tenemos el mazo de acciones, tenemos la despensa, donde están 16 latas de comida. Aquí tenemos el medidor de helicóptero, con un marcador aquí en la primera casilla. Y una ficha del tiempo, que según el número de jugadores hay una carta que se puede poner aquí para cambiar. Cada jugador tendrá una tarjetita de su personaje, que empieza en la sala aquí de recreo, alguien será el líder. Tenemos 3 fichas de contagio, y empezaremos con 2 cartas de rol. Esto puede ser que seamos La Cosa o que seamos humano. Por supuesto, durante la partida esto puede cambiar. Empezamos también con cartas de acción y empezamos con unas fichas de perro cogidas al azar. Se ponen fichas de perro y tiene que haber una de perro infectado, perro alienígena. El que le toque es el primero que empieza siendo del bando alienígena. Y luego tenemos 2 bolsas, la bolsa de contagio, donde están el resto de fichas de perro, aquí, a ver si puedo cogerla, aquí, y la bolsa de laboratorio, que tiene unas fichas de bolsa de sangre según el número de jugadores también. Y bueno, los 4 perros que empiezan aquí. Cada jugador tendrá además un pequeño disco que empieza aquí en la zona amarilla de sospecha y estará el dado del tiempo. Con esto listo podemos empezar. El juego va en rondas, es un turno bastante largo, os doy una pincelada nada más. Y el objetivo pues depende del bando en el que estemos. El objetivo de los jugadores es poder escapar en el helicóptero sin que La Cosa vaya con ellos. El objetivo de La Cosa es asimilar a todos los jugadores o escapar con ellos, bien con ellos o bien escapar en solitario, no importa. Si La Cosa escapa, pues solamente el bando de La Cosa ganará. ¿Y cómo se juega? Bueno, pues lo primero, el primer paso del turno, el turno puede tener hasta 8 fases, depende de algunas se tienen en cuenta o no. La primera es la fase de climatología, el líder lanza este dado y según el resultado y la tabla, pues tendremos que ajustar pues, las distintas opciones que aparecen aquí, que nos pondrá esto más fácil o más difícil. La segunda es la fase de mantenimiento de la base y del helicóptero. Por un lado, según el dado de clima, tendremos que ir quitando fichas de combustible de la caldera y de la sala de generadores. Si se quedasen sin combustible, aquí nos quedaríamos sin luz. Aquí empezaríamos con el medidor de congelación, una tarjeta aparte, que si llega a 0, pues los jugadores pueden tener un problema y morir congelados. Y además, si se ha lanzado un SOS, que es una de las acciones, pues tendremos que ver cuánto se aproxima el helicóptero para poder huir. En la tercera de las fases del turno no siempre tiene lugar, solo si hay un alienígena que se ha revelado, es decir, que no está oculto, el rol no es secreto, sino que se ha revelado, pues si hay un alienígena revelado, bien voluntariamente o bien por un test que se ha forzado a alguien a revelar su rol, entonces es el momento en el que los alienígenas o el alienígena puede realizar una serie de acciones que, bueno, no me paro, pero van con las cartas de acción que tenemos en la mano. Luego viene la fase de acciones, que es la que tiene más chicha. Tampoco me paro mucho, pero básicamente los jugadores robarán cartas de acción hasta tener 3 en su mano, salvo que tenga un problema de alimentos, que solo tienen 2. Las cartas de acción pueden ser de usar, sabotaje o reparar, que en cada localización ya nos dice las cartas qué es lo que hacen. Como os digo, no me paro. Pero lógicamente estas cartas nos permitirán interactuar con las localizaciones, por ejemplo poner alimento en la cocina, o bueno, hay un montón de cosas, robar armas, robar objetos, etc. Básicamente la función de esto es los jugadores robarán cartas y colocarán una en una sección, digamos, del tablero para jugar las cartas, y se irán colocando cartas que luego el líder barajará. Los jugadores se moverán a una localización y luego se revelará una carta y se ejecutará. Como están barajadas no sabemos quién la ha puesto, para evitar saber pues, si alguien ha puesto sabotaje, quién ha sido, que lógicamente será La Cosa. Si hay algún jugador que está presente en la localización donde se ejecuta la carta, pues se puede realizar. Esto tiene muchísimo detalle, no me paro, pero tiene muchísimas puntualizaciones, todas las acciones, básicamente iremos metiendo pues, bolsas de sangre, podremos obtener los elementos para poder hacer test, podemos ir moviendo combustible, podemos lanzar un SOS para llamar al helicóptero,
En fin, podemos mover un poco a los perros, aunque se moverán al final. Y puede haber encuentros. Si dos jugadores se encuentran, si se encuentran con un perro hay que coger una ficha de estas en la bolsa de contagio, porque nos puede contagiar. Si se encuentran más de dos jugadores con un perro, el perro se vuelve a la jaula. Y si se encuentran pues 2 o 3 jugadores, pues se puede ver un poco la sospecha, que bueno, es un procedimiento un poco más largo para saber si sospechamos de alguien que puede ser un alienígena. Durante esta fase, además, es donde tendremos que disparar pues, las acciones de los jugadores e intentar, entre todos, pues eliminar las zonas dañadas para poder reparar un poco la base. Y luego llega el sexto paso, que es la sala de recreativos y acusaciones. Cuando se ha realizado todo, todos los jugadores vuelven a la sala de recreativos y ahora pueden intercambiar objetos y además realizar acusaciones entre ellos. Eso moverá este nivel de sospecha de los jugadores, cada uno el suyo, que puede hacer que un jugador sea pues muy sospechoso y nos permita pues ver roles, etcétera. Y como sexta fase, me parece que antes he dicho sexta, era la quinta, la zona de recreo. La sexta fase es la de test. Si tenemos los objetos suficientes para crear un test, podemos realizar un test a otro jugador para saber cuál es su rol. Y de esta manera puede ser que revelemos a uno de los alienígenas. Cuando se revela uno de los alienígenas, este se queda como alienígena expuesto y entonces se tiene lugar la tercera fase durante los siguientes turnos de la partida, donde el alienígena pues ya ha descubierto ahora sus cosas de alienígena. Luego viene la fase séptima, que es de consumición de alimentos. Hay que comerse todos los alimentos que hay en la cocina, si no, pues hay que tirar del almacén, pero se consumen más. Si nos quedamos sin alimentos, tendremos un problema porque no podremos tener 3 cartas en la mano, sino solo 2. Y por último es la fase de movimiento de perros y de cambio de líder. Los perros se moverán según las cartas de localización, se colocarán en distintas localizaciones y se cambiará el líder a otro jugador para empezar una nueva ronda. Así se va jugando en ronda hasta que normalmente uno de los dos bandos gane. Si los humanos consiguen escapar o aniquilan a todas las criaturas, pues ganarán. Si la criatura asimila a todos los humanos y escapa con los humanos, etc., ganará la criatura, la cosa, en este juego de la película. ¿Preparados para lidiar con la cosa?